Buenas tardes, bienvenidos a la quinta conferencia de este curso. Presidenta ALUEX, Junta Directiva y socios de ALUEX, colaboradores, público en general, y también damos la bienvenida a doña Pilar Córcoles Jiménez. Seguimos con nuestro bloque de conferencias Lo cercano, lo nuestro, y hoy vamos a volver la mirada a los siglos XVI y XVII con Pilar Córcoles. De profesión enfermera, y la desempeña con pasión, pero su vocación desde la niñez es la historia, lo que la llevó a doctorarse en esta materia e investigar sobre la historia de Albacete. Por ello, ha venido publicando desde el año 1993 muchos artículos y libros sobre temas relacionados con la historia de Albacete. La conferencia de hoy deriva fundamentalmente de los datos publicados en el libro Las personas de mayor lustre que en esta villa hay, Hidalgos en la villa de Albacete, 1550-1650, participación en la vida municipal, que fue publicada en 2017 por el Instituto de Estudios Albacetenses. Por deseo de Pilar, se va a acercar aquí e impartirá la conferencia desde aquí. Muchas gracias y que disfruten de la conferencia. Bien, pues nada, buenas tardes. ¿Se escucha así bien? Bien, pues nada, lo primero que me apetece esta tarde es dar las gracias a la Asociación de Alumnos de la Universidad de la Experiencia de Albacete, a su presidenta, vicepresidenta, muy especialmente a mi querida amiga Estela, por esta invitación para estar aquí esta tarde y compartir con ustedes pues un rato que les agradezco mucho que hayan tenido la deferencia también de venir, y espero pues también que el título de la conferencia pues les haya resultado atractivo, ¿no? Esto de las personas de mayor lustre que en esta villa hay. Esto del lustre, pues los que somos manchegos sabemos que muchas veces se aplica en el sentido físico pues a personas que tienen una piel lustrosa, aterciopelada, un pelín orondos, digamos, y metafóricamente pues se habla de aquellas personas que, digamos, enaltecen o ennoblecen pues una situación o una comunidad. En este sentido está aplicada esta frase al hablar de personas que hace más o menos 400 años vivían en esta población y, bueno, pues con sus luces y con sus sombras contribuyeron pues también a colocarla pues en el mapa de la época. Y bueno, pues como justo es ser agradecidos, pues voy a empezar contando que estas palabras no son mías. Estas palabras están transcritas literalmente en un acta capitular. Las actas capitulares eran pues los documentos donde se reflejaba pues todo lo que era las reuniones del ayuntamiento, del municipio, quiénes asistían, quiénes eran los que tomaban parte, qué asuntos se trataban, las deliberaciones que se realizaban, los acuerdos que se tomaban, y luego el escribano daba fe. Y en este caso, este acta es de un ayuntamiento del 29 de septiembre de 1632, y la dijo una persona de la que vamos a hablar también bastante, don Juan Carrasco, que era el alférez mayor y que era pues uno de los hidalgos más notables de la villa. Y él, refiriéndose pues a ese momento que era de elecciones y donde había cierta conflictividad en cuántos habían de ser los elegibles, pues dijo, o el escribano al menos transcribió literalmente esto, ¿no?, que las personas que estaban con los oficios de regimiento, de los que ahora hablaremos, eran de los más capaces y de mayor lustre que en la villa había. No se refería solo a los hidalgos, sino más bien a los que desempeñaban oficios municipales. Pero bueno, pues este es el texto, el literal, del que yo he querido tomar el título del libro y el de la conferencia. Pero antes de empezar a hablar de las personas, tenemos un poco que ver cómo era la situación de la población. Albacete en el siglo XVII, pues tenemos que ver un poco también cómo era, cómo está organizado el municipio, porque buena parte de lo que vamos a explicar sobre los hidalgos es cómo participaron en la vida de la ciudad, cómo participaron en los oficios municipales, qué competencias tenían estos oficios como tales, y pues un poco cómo estaba la población. Era una época de profunda crisis, lo vamos a ver, ¿no? A esto nos va a resultar muy familiar, ahora también estamos saliendo, o dicen que saliendo, o estamos todavía viviendo una crisis importante. Veremos la crisis del siglo XVII, posiblemente bastante más funesta, y pues veremos cómo era la población. Y en este contexto hablaremos de algunas familias, pues eso, entre comillas, de lustre, ¿no? Y yo me querría referir a ellos, pues un poco poniéndolos como ejemplo, casos particulares que nos sirven para ilustrar situaciones más amplias, como puede ser, bueno, pues estrategias de acceso social, con sus luces y también con sus sombras, la influencia que tuvieron en la vida, en todos aspectos de la vida de la población, desde las disposiciones legales hasta temas culturales que también vamos a comentar,
cómo pues supieron también establecer enlaces con otras poblaciones e incluso poner a Albacete también en el marco de la corte. Y bueno, pues me van a permitir también hacer algunas reflexiones en torno al papel de las mujeres en la época, que bueno, pues con muchas sombras, pero tenían una gran importancia, al intentaré ver, y también bueno, pues las diferencias, ¿no? El papel que las familias preparaban para sus hijos, bastante distinto al que preparaban para sus hijas. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a intentar un poco, a partir de ahí, pues un poco ver situaciones generales. ¿De dónde están tomados los datos? Bueno, pues aquí no les voy a aburrir con temas técnicos, pero provienen de las fuentes que tenemos en el Archivo Histórico Provincial de Albacete, unas fuentes riquísimas. Ahí están las actas capitulares, de las que queda pues todo el reflejo, como digo, de las reuniones municipales. Los protocolos notariales, esas escrituras que se levantaban, pues igual que ahora se hacía ante los notarios, y que acogían todos los aspectos de la vida, desde bueno, pues las escrituras de compraventa, los arrendamientos, las escrituras de dotes o de arras, los testamentos, en fin, bueno, pues todo lo que suponía a lo largo de la vida de la persona los diferentes actos legales, y nos ayuda pues también mucho a conocer relaciones familiares y también pues temas acerca de los bienes. En el archivo diocesano pues tenemos unas fuentes también riquísimas que nos ayudan mucho a reconstruir genealogías e historias de familias, los libros de bautismo, los de matrimonio y los de funciones, que como ven pues se han conservado, algunos de principios del siglo XVI, otros ya más desde mediados del XVII. Y pues vamos a hablar de hidalgos, pues es imprescindible referirnos a las fuentes que hay en la Real Chancillería de Granada, porque ahí estaba la sala de los hijos de Hidalgo, donde, como luego veremos, se producían los pleitos, y al final, bueno, pues están ahí las reales provisiones ejecutorias con las cuales pues he podido trabajar pues para reconstruir lo que ahora un poco vamos a contar. Esto es un ejemplo, bueno, de esta época evidentemente no podemos ver fotos, pero sí que podemos ver pues lo que sería, no se puede señalar. Esto es un libro de actas capitulares, son libros muy bonitos, por desgracia no todos muy bien conservados, libros con una encuadernación de tipo mudéjar, que están pues en pergamino y bueno, pues tienen una serie de adornos, y esto sería pues un acta, el final de un acta, donde pueden ver las firmas de los oficiales capitulares, ahora veremos un poco quiénes eran, y la del escribano, que bueno, pues al final daba testimonio de que esto había sido así. Toda esta riqueza pues la tenemos allí, aunque como pueden ir viendo, la letra es un poco endiablada, ¿no? La letra procesal de la que hasta el Quijote habla, ¿no? Bueno, ¿cómo era nuestra población en el siglo XVII? Seguramente muchos de ustedes lo saben. Veo aquí también grandes expertos que seguro que podrían dar la conferencia mejor que yo, pero bueno, por un poco situarnos en contexto, ya saben ustedes que Albacete era una población independiente desde 1375. Acabamos de conmemorar el 9 de noviembre, hace pocos días, pues el aniversario en el cual el que entonces el primer marqués de Villena dio el privilegio de villazgo a Albacete, permitiéndonos independizarnos de la vecina ciudad de Chinchilla, que hasta entonces era nuestra, entre comillas, metrópoli, ¿no? Éramos una aldea de Chinchilla. A partir de ese momento ya, como villa independiente, tuvimos nuestro propio ayuntamiento y conseguimos, bueno, pues que Albacete también parece que ha tenido un poco pues esa capacidad, ¿no?, de ir creciendo, ¿no? Después de la guerra sucesoria de los Reyes Católicos contra Juana la Beltraneja, pues nosotros habíamos tomado el partido de los Reyes Católicos, y al terminar la guerra, bueno, pues un poco como recompensa, Albacete salió ya del dominio señorial y pasó a ser una villa de realengo, una villa dependiente directamente de la corona. Como villa independiente y como municipio, pues se celebraban reuniones, que eso es lo que probablemente significa ayuntamiento. Ayuntamiento viene de ayuntarse o de juntarse los oficiales cada semana, generalmente los sábados, aunque también había reuniones extraordinarias si el tema pues lo requería, y se hacían en la Plaza Mayor, donde estaban las casas del concejo, en una sala que se llamaba de Santa María de la Estrella. Bueno, pues de todo esto quedan actas que, como os he comentado antes, o como les he comentado antes, pues es una fuente muy rica pues para saber todo lo que era la vida de la población, porque las competencias del concejo entonces eran bastante amplias. Y bueno, de un poco de la estructura a nivel, digamos, regional, pues estábamos dentro de un corregimiento, que era el corregimiento de Villena. Había dos ciudades, que como ven ahí eran Chinchilla y Villena, y 9 villas, que pues un poco siguiendo, aparte de Albacete, teníamos La Roda, La Gineta, Tobarra, Ellín, Yecla, y ya pues yendo hacia Levante, Sax, Almansa y Bes. Y había un corregidor que estaba como, digamos, organización supramunicipal en toda esta zona. Bueno, centrándonos en Albacete, vamos a pensar un poco cómo era ese ayuntamiento, esa reunión de oficiales. Esta es una parte quizá pues un poquito más árida, pero que vamos a pasar, yo creo, un poco rápido, pero es necesario para que luego entendamos la relevancia que para los hidalgos tenía pertenecer aquí y por qué esto era tan deseado. Los oficiales capitulares eran los que formaban
o tenían capacidad de juntarse en el ayuntamiento, los que previamente formaban el concejo, ¿no? Cada uno de los oficiales capitulares, cuando era nombrado y venía en una reunión del ayuntamiento, presentaba su nombramiento, hacía un juramento de respetar bien y usar bien el oficio y se le daba pues, la propiedad del mismo durante el tiempo que fuera a ejercerlo. Estos oficiales tienen en común que todos ellos tenían voz y voto en los ayuntamientos, una prerrogativa muy importante por lo que luego vamos a ir viendo. ¿Quiénes eran? Pues en primer lugar los alcaldes ordinarios. Tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad actual. Ahora el alcalde es único y es, digamos, el presidente de la corporación, ¿no? El que arroga la representación del concejo. En aquella época era distinto. Alcaldes ordinarios eran 2 y se elegían todos los años. Por tanto, solo tenían un año, digamos, de mandato, aunque pudieran repetir, y se hacía por mitad. Un alcalde era de los hidalgos y el otro del estado llano, de lo que se llaman entonces pecheros porque ahora veremos pagaban tributos. Estos alcaldes realmente no tenían una función como la de ahora, más bien unos oficiales de justicia. Su función estaba fundamentalmente ligada a la emite de causas civiles y de causas criminales. Pues en causas criminales, pero también, como digo, pues cuando había alguna necesidad pues, de hacer escrituras, por ejemplo, de partición de bienes o de inventarios para testamentos, de emancipar a menores, de establecer tutelas o curadurías de menores. También, como cosa curiosa, ante ellos expedían las licencias para ejercer un oficio previo examen de los veedores del oficio correspondiente y la persona pues ya podía empezar a ejercer el oficio. Y una cosa curiosa es que a partir del año 31, de 1631, se les adjudicó velar por la crianza de niños expósitos. Había pues no pocos niños expósitos, el ayuntamiento no tenía fondos y los alcaldes tuvieron que hacerse cargo de su propio pecunio de la crianza de los niños expósitos. Dejando aparte esta función de justicia, los alcaldes, como oficiales capitulares que eran, pues participaban en todas las deliberaciones del ayuntamiento, con voz y voto, como digo, y en ese sentido pues tenían un papel también de participación y tenían al menos uno de ellos que estar presente porque sí que había un sentido de presidir el ayuntamiento y al menos uno de los alcaldes tenía que estar presente para que el ayuntamiento pudiera celebrarse. Su remuneración no era constante, sino que ellos tenían una participación en las penas pecuniarias que se imponían en las causas civiles o criminales que ellos estaban tratando. Otro cargo también pues, de tipo de ejecución de justicia era el alguacil mayor municipal. No hablo de los cargos del corregimiento porque bueno, esto nos llevaría más tiempo, sino solamente de los municipales. Era un oficio único que se nombraba también anualmente y un año correspondía a los hidalgos y otro año correspondía a los ciudadanos o pecheros, se iba alternando. Hasta que en 1631 el rey lo enajenó. ¿Qué es esto de enajenar? Pues la corona, saben ustedes que siempre en estas épocas del 16 y tal estaba muy necesitada de dinero para financiar pues toda la participación, la expansión que ustedes saben, y uno de los arbitrios que la corona vio es que podía tomar oficios y venderlos al mejor postor. Estuviera dicho estas palabras, en aquella época hubiera sonado muy mal, porque en teoría el rey los concedía por los méritos de las personas que optaban a ellos y para dar estabilidad en el oficio. Pero bueno, pues siendo un poco más pragmáticos, al final lo que hacía la persona era pagar por conseguir tener el oficio y en este caso la cantidad que pagaron unos hidalgos de San Clemente, los González de Mendiola, que luego vinieron a establecerse aquí, no vamos a hablar de ellos, pero pagaron ni más ni menos que 6.600 ducados, que ahora cuando veamos un poco a qué equivalía esto, pues van a ver ustedes que era una cantidad muy grande. Y todo esto ya veríamos un poco a cambio de qué, ¿no? Porque, bueno, pues evidentemente cuando uno invierte en algo, pues será porque algo le conviene. Vamos a irlo viendo. Como oficial capitular estaban también los regidores, y los regidores eran realmente el alma del ayuntamiento y el alma del municipio. ¿Por qué? Porque eran oficios que desde 1543 el rey había enajenado y, por tanto, concedía a las personas, o por decirlo venalmente, vendía a las personas que optaban a ellos. En principio había 6 regidores cuando fueron enajenados, esto fue en 1543 en el contexto de una guerra con Francia, se pagó por aquellos oficios 450 ducados y viendo pues un poco el filón que esto era para la corona solamente hizo que ir aumentando oficios e irlos vendiendo, ¿no? De manera que a finales del siglo XVI los oficios eran 28, se habían multiplicado más de 4 veces. Y en la época que estamos hablando, en torno a 1650, unos 50 años después, ya eran 40.
Esto evidentemente no correspondía a las necesidades de la población. Ahora veremos que la población pues, no tenía tanto volumen de asuntos ni de vecinos como para necesitar este crecimiento de regidores que la gobernaran. Respondía más bien a las necesidades económicas de la corona, que iba pues eso, enajenando oficios, creándolos a veces desde la nada para a continuación venderlos. Y bueno, había unos oficios que eran de tipo vitalicio, el que los adquiría durante su vida, y otros que eran por de tipo hereditario, los podía transmitir igual que cualquier bien, igual que uno puede transmitir una casa o una joya o un bien que tenga. Los vitalicios no se agotaban con la vida, porque realmente enseguida empezó un procedimiento que era el del assignatio in favorem, es decir, la persona cedía el oficio a otro, y si esa persona mientras vivía lo cedía a un tercero y sucesivamente, pues digamos que el oficio nunca se terminaba, ¿no? Por tanto, pues vemos que eran unas personas que, si jugaban, entre comillas, bien sus cartas, estaban al frente del ayuntamiento pues prácticamente toda su vida si querían, o lo iban traspasando entre miembros de su familia o entre, pues digamos, sus amigos o sus partidarios. Y además de tener esa estabilidad, pues hacían muchísimas funciones. Solamente pues un poco comentar aquí que ellos desempeñaban el oficio del fiel ejecutor. Los fieles ejecutores eran los que se encargaban de que las ordenanzas del ayuntamiento fueran bien cumplidas, especialmente en temas de abastos, ¿no? Por poner un ejemplo, los regidores como fieles ejecutores, por sorteo cada uno un mes, primero 2 y luego ya 1 por mes, iban todos los sábados a la carnicería de la plaza y se encargaban pues, de vigilar que el sacrificio de las reses fuera bien hecho, que se hiciera en adecuadas condiciones, y podían retener para sí las cabezas, los livianos y los hígados de las reses sacrificadas para así su propio consumo o pues para dárselo a quien quisiera. También había un regidor que periódicamente se encargaba del pósito. El pósito era el granero municipal, ahora hablaremos un poco de él, donde se guardaba el trigo y bueno, pues se prestaba a partir de ahí para las siembras y pues para un poco regular y que no hubiese carencias. Uno de los regidores tenía el oficio de diputado del pósito, daba fianzas y era pues el que se encargaba un poco de mantener esa función. También se encargaban de la recaudación de impuestos, ahora hablaremos un poquito de los impuestos. Y muy importante, al ser tan estables, todos los años los regidores elegían al resto de cargos del municipio. Y esto pues evidentemente les daba un gran poder a la hora de, digamos, mediatizar la elección o colocar a sus partidarios en el resto de oficios. Y también, en algunas ocasiones, aunque en principio era algo que no estaba tolerado, pues bien en forma de funciones o bien tomando un privilegio para ello al rey, actuaban también o pudieron actuar algunos como alcaldes ordinarios, con lo cual realmente los regidores pues eran los que eran los hombres fuertes del municipio, ¿no? Y por todo ello percibían un salario simbólico, 1000 maravedís al mes, que no aumentó a lo largo de más de un siglo, y realmente uno pensaría, bueno, y gastar tanto dinero, gastar esas cantidades entre 1000 y 2000 ducados ya en la época que estamos hablando, para luego una remuneración tan baja, bueno, pues ya en la época se hablaba mucho, hubo un corregidor, Castillo Boadilla, que escribió un texto sobre política de corregidores, señores de vasallos, donde ya acusaba a los regidores de lo que ahora llamaríamos corrupción, ¿no? Porque bueno, pues se decía pues, que ellos eran los que gestionaban, claro, las dehesas, donde ponían los ganados, cómo se gestionaban los bienes de los propios, colocaban a sus amigos, a sus familiares. Bueno, pues evidentemente la remuneración no era tanto ese salario puramente simbólico como el poder que se daba sobre el ayuntamiento y sobre la ciudad o sobre la población y la manera en que se ejercía. Y por último, en el ayuntamiento encontramos a los escribanos. Estos sin voz ni voto, pero son los que dan testimonio de todo esto que estamos contando, de quiénes asisten, qué asuntos se tratan, qué deliberaciones se hacen y al final, bueno, pues dejan constancia de lo que ha ocurrido y dan fe. Eran 2. Cada año se iban cambiando, hasta que en un año, en 1568, el rey también enajenó uno de esos oficios, que ya fue vitalicio en una persona, y en el otro oficio se alternaba un hidalgo y un ciudadano. Luego veremos también que esto tenía ciertos problemas porque para ser escribano o para desempeñar el oficio había que tener un título expedido por el Consejo Real. Y no siempre había algún hidalgo que tuviese el título de escribano. Bueno, aquí hubo un poco de problemas. Y bueno, pues también tenían la guarda de una de las llaves del arca, donde se guardaban los privilegios de la villa, muy importantes porque ahí estaba pues la fuente del derecho de la villa, elaboraban los padrones para la cobranza de impuestos, bueno, y tenían una remuneración pues basada en parte también en esta elaboración de documentos. Hasta ahí los oficiales que asistían a los ayuntamientos, y por tanto eran los que realmente tenían competencias decisorias, ¿no?
¿Cómo se hacían estas competencias? Pues o bien votando, cuando se planteaba un tema, si había acuerdo por unanimidad, que era raro, y si no, pues se votaba y por mayoría simple se tomaba la decisión. A veces, pues para hacer más rápido, lo que se hacía era buscar unos comisionados, hacer que generalmente 2 personas se les daba comisión pues para enterarse de un tema y luego presentarlo o para tomar una resolución, Y ellos eran esos 2 comisionados los que tenían que tomar la resolución y luego informar en el siguiente ayuntamiento que hubiese. ¿Sobre qué? Bueno, pues en el ayuntamiento, en esa reunión del municipio, diríamos que una parte importante era promulgar ordenanzas, que son las que habían de regir pues lo que eran asuntos competencia del municipio, tenían esa función, digamos, legislativa. Tenían funciones de gestión de los propios, los bienes de propios que el concejo tenía, podían ser, bueno, pues desde dehesas, donde podían pastar los ganados, a veces había casas, había también oficios, y pues todo eso se arrendaba y a partir de ahí de esos bienes pues se gestionaban y bueno, pues ahora veremos también que casi siempre el municipio gastaba más de lo que ingresaba, pero bueno, era una de las partes importantes de la función de los oficiales capitulares. Era muy importante controlar los abastos, tanto abasto de trigo y otros cereales para hacer pan, como el abasto de la carne y de otros productos como el aceite, el vino, e incluso hasta del abasto de la nieve. En algún momento se abrió, que para no hubiese crisis de abastecimientos en la población y no hubiese hambrunas. Y bueno, pues también una función muy importante que ahora nos resulta un poquito curiosa es que los impuestos se cobraban tomando como intermediario a los municipios. El Estado a nivel central no tenía recursos para ejercitar la cobranza de impuestos y eran los municipios los que tenían que organizarse para recaudar esas cantidades según el tipo de impuesto y entregarlas posteriormente a la corona por los medios que fuese. Todo esto, claro, daba muchos problemas. Ahora hablaremos un poco de lo fuerte que era la presión fiscal, cómo era muy difícil cobrar, y no solamente había impuestos monetarios, había también impuestos en especie, como impuestos en trigo, o incluso había contribuciones en soldados. Había que enviar mozos para contribuir a las sucesivas levas, y bueno, pues era también a veces muy complicado conseguir encontrar, y todo esto era responsabilidad de todos los capitulares y fundamentalmente de los regidores. Y como decía antes, pues otra tarea muy importante era elegir el resto de oficios no capitulares que iban a desempeñar pues las diferentes tareas del municipio. Bueno, pues a pesar de ser tan importantes, en esta época como en otras, había un elevado absentismo, Se quejaban mucho de que no venían los oficiales al ayuntamiento, los regidores pues andaban muchos en sus tareas, en sus fincas periurbanas o rurales, y se dedicaban a sus ocupaciones y solamente acudían a ayuntamientos, digamos, clave, como el ayuntamiento de elección de oficios, que se solía hacer el 29 de septiembre, en torno al día de San Miguel, era el día que tradicionalmente se elegían los oficios. A ese ayuntamiento generalmente no faltaba ninguno de los electores, todos los capitulares venían. Pero en otras ocasiones pues había que llamarlos, incluso el corregidor ponía penas a los que no asistían en forma de multas, porque bueno, pues era una cuestión bastante común. Y además, pues de esta manera, pues algunos pensaban que evitaban responsabilidades si luego pues caían multas o caían algún otro problema sobre el concejo si ellos no estaban presentes. Y bueno, pues otro tema importante es pensar que estos regidores prácticamente era casi imposible, digamos, encontrar formas de controlar lo que hacían. Los corregidores, por si ustedes no lo saben, cada 3 años se iban renovando y había un juicio de residencia que les tomaban pues en poco en cuanto al desempeño de su oficio en todo el corregimiento. Los regidores, en cambio, no tenían ningún juicio de residencia, podían estar toda la vida, si querían, con su oficio vitalicio o hereditario. Y si por casualidad o por lo que fuera lo querían dejar, generalmente se lo traspasaban a alguien que era de su confianza, sino de su familia, de sus parientes o de sus cercanos, con lo cual nadie en ningún momento les pedía unas cuentas formales de lo que habían hecho. Por tanto, bueno, pues eso es un poco lo que podía explicar también el deseo de formar parte de este grupo de oficiales capitulares. ¿Qué pasaba con los oficios no capitulares? A veces uno piensa, que Albacete era una población pequeñita y que bueno, pues aquí tampoco habría mucho. Pues sin embargo, el municipio tenía muchos oficios que ya no asistían al ayuntamiento, pero que se encargaban de diferentes tipos de actividades. Había oficios de justicia que se encargaban, pues como su nombre indica, de la administración de la justicia. Los alcaldes de hermandad con sus caballeros de sierra, que también ellos se dedicaban pues sobre todo al ámbito rural, imponían pues un poco, digamos que sea un poco como, entre comillas, la guardia civil de nuestra época. El alguacil mayor tenía sus tenientes, podía nombrar 2, 3
tenientes que le ayudaran en sus funciones. Había un alguacil específicamente dedicado al control de la acequia. Piensen que aquí el riego era muy importante y mantener la acequia en buen estado y controlar que nadie pues, hiciera ningún destrozo era una parte importante. Había un alcalde que se elegía también aquí en Albacete para el lugar del Salobral, que era lugar de Albacete, es decir, nosotros éramos, entre comillas, su metrópoli, ¿no? Como antes había sido Tinchilla Nuestra, y se nombraba un alcalde para el lugar del Salobral. Había también un alcaide de la cárcel pública. La cárcel pública estaba situada en la Plaza Mayor, en los bajos de lo que era pues, el edificio del ayuntamiento. Y siempre había problemas. Aquí tampoco solía haber muchos presos, pero la cárcel siempre estaba en malas condiciones, los presos rompían la puerta, se escapaban, y el alcaide, que era un oficio nombrado anualmente, muy a menudo tenía que salir, diríamos, por pies y refugiarse en sagrado. Se refugiaba en la iglesia de San Juan, la actual catedral, o en alguna ermita de la villa, para evitar que a él le cayeran las responsabilidades de que se le habían fugado los presos. Con lo cual era un oficio que nadie quería tener y a veces pues, hubo que sortearlo para que hubiera manera de que hubiese un alcaide, ¿no? Bueno, había alguaciles dedicados a la cobranza de impuestos, que pues eso requerían una vigilancia especial porque era difícil de cobrar, la octava o la Santa Cruzada. Bueno, luego si quieren hablamos un poco más despacio por no tener mucho tiempo con esto. Más oficios del municipio, pues los oficios de gobierno, es decir, los fieles, ¿no? Hemos hablado antes de los fieles ejecutores, pues estos fieles especiales se dedicaban, por ejemplo, el fiel del hierro lo que tenía era el hierro con el que se sellaban los paños que se hacían en la villa. Apenas había industria de paños, con lo cual este oficio fue cayendo en desuso, pero bueno, era como el encargado de dar fe de que esto era pues como una denominación de origen, digamos, de los paños producidos aquí. El fiel del peso, muy importante porque era el que tenía el control de las pesas y medidas, que en la época pues era muy importante, sobre todo para el tema de los granos, había que pesar las cantidades de trigo y otros cereales que se llevaban al molino, lo que se molía, lo que los molineros devolvían y lo que se daba a las panaderas para hacer el pan, un tema de abasto directamente. Y sin embargo pues el oficio unos años se nombra, otros años no se nombra. En los años 30 del siglo XVII la casa del fiel del peso que estaba en la Plaza Mayor parece que estaba completamente arruinada, las tejas se le quitan, se utilizan para retejar al ayuntamiento. Bueno, pues esto parece también que va cayendo en desuso. Y luego estaban los veedores y apeadores que se dedicaban pues a solventar temas de lindes, o si había pues algún destrozo en las lindes por ganados y tal, pues para ver las reparaciones y las penas que había que poner. Más oficios, los oficios de Hacienda, ¿no? Esta parte de Hacienda que nos parece siempre un poco tan desagradable, pues en esta parte, en estos años, era una parte muy importante. Eran oficios para los que en su ejercicio había que dar primero fianzas, pues para asegurar que si luego la persona tenía deudas, pues se pudiera recuperar de las fianzas que daba, y al terminar el año de ejercicio, porque estos oficios eran anuales, se les tomaban cuentas y si no resultaba alcanzado, pues tenía que responder con sus bienes o con las fianzas de sus fiadores incluso. Bueno, pues eran dos oficios, vamos a ver algunos fundamentalmente. El mayordomo de propios, que era el que gestionaba esos bienes de propios que antes hemos comentado, fueran terreno, fuesen casa, fuesen oficios que eran propios del concejo y que el concejo arrendaba y de esas rentas pues iba sacando para los gastos. También un año se le daba a hidalgos y otro año se le daba a pecheros, iba alternando y tenía una remuneración de las más altas. No comento antes que la remuneración del resto de oficiales solía ser en torno a unos 6.000 maravedís anuales. Este tenía una remuneración de 9.000 maravedís, lo que indica bueno, pues que realmente era pues, un oficio con más responsabilidades. Y el mayordomo del pósito, pues si atendemos al oficio que tenía o a la remuneración que tenía, digamos que era muy importante porque, como ven, hubo años en que el salario superó los 30.000 maravedís. Luego, en la crisis de los años 29, se redujo mucho. Pero bueno, el pósito no tenía... Bueno, el pósito es, pues eso, como he dicho, el granero donde se guardaban los granos, se compraban cuando estaban a mejor precio y luego bueno, pues se prestaban a labradores para las siembras y se utilizaba pues, un poco para hacer regulación para que no se quedase en desabastecimiento de la población para el tema del pan y demás. No había un edificio, parece ser en esta época, ad hoc para el pósito. Estaba situado en los bajos de la sacristía de San Juan, sacristía que sigue hasta hoy existiendo, y era un local en el que bueno, pues había muchas humedades, pero allí cada año pues, se iban metiendo las reservas que tenía de granos el pósito, y el oficio se elegía, al contrario que otros, en el día de San Juan, porque así, con la cosecha nueva, empezaba el nuevo oficio y bueno, pues era más fácil gestionarlo, mientras que los demás oficios, como he dicho antes, se elegían el 29 de septiembre. Otros oficios de Hacienda, pues los repartidores y colectores de impuestos.
Por simplificarlo de una manera muy coloquial, desde la administración central se decía que había que cobrar pues, un impuesto, por ejemplo, el servicio ordinario, el servicio extraordinario, una cantidad determinada. Esa cantidad la tenía que recaudar el concejo. Se nombraban unos repartidores que repartiesen el total entre los vecinos, pues tomando en consideración su nivel de renta, sus ocupaciones, etcétera, y luego unos colectores pues tenían que ir y cobrarle a cada uno la parte que le tocaba. Claro, pues eso evidentemente era difícil, era un oficio muy poco agradecido y el salario lo cobraba el cogedor a partir de lo que recogía, incrementando un poco la cantidad. Muchas veces resultaban alcanzados en sus propios bienes y a veces pues tenían que ir incluso a la cárcel. Algo de esto le pasó a Miguel de Cervantes cuando iba recogiendo impuestos, ¿no?, por Andalucía y demás, ¿no? Pues un poco el paralelismo porque lo veamos. Se recaudaba la bula que todos los años para el mes de febrero se predicaba, ¿eh? Sabes que estaban las bulas, que eran pues esos que permitían, era una cruz para el Santo Padre, dado a la Iglesia española para la lucha contra los infieles, y se permitía tomar, bueno, para los vivos, para los difuntos, para que sus almas se salvaran de las penas del purgatorio y también pues para poder comer carne y tal. Un colector recogía el dinero de las bulas y luego en septiembre pues se enviaba a Murcia. La alcabala, bueno, y otros impuestos como la sal, el papel sellado, bueno, pues maneras que la Hacienda real fue tomando pues para allegar pecuniario, ¿no? El papel sellado sería pues un poco parecido a lo de las pólizas que también seguro que ustedes conocieron. Bueno, más oficios un poco representativos y de asesoramiento. Por ejemplo, el asesor del cabildo, el letrado, pues que aconsejaba en temas legales. El letrado de pobres era como una especie de abogado de oficio que luego pues ya con la crisis y lo poco dinero que había, a partir de 1605 desaparece. La villa tenía unos procuradores en Madrid y en Granada pues para representar sus asuntos ante la Corte Real o ante la Real Chancillería. Y había procuradores de número que bueno, pues se podían también contratar por parte de los particulares y que también fueron enajenados por el rey y pasaron a valer 150 ducados a partir de 1624. Oficios militares, pues aunque en esta época también hay conflictividad, un oficio muy relevante es el de alférez mayor, pero no tanto por su participación en guerras ni en conflictos, que no la tiene, sino porque el alférez mayor tenía su oficio unido a un oficio de regimiento preeminente. Ahora vamos a ver que fue la familia de los Carrasco la que detentó este oficio, que por otra parte en todas las provincias en las que existía era siempre un oficio pues, de relevancia y que siempre tenían familias de mucha enjundia en la población. Y bueno, pues diferentes capitanes que también se podían nombrar pues, para capitanear tropas en tiempos en los que era requerido. Oficios profesionales, los escribanos. Aparte de los escribanos del ayuntamiento, había escribanos públicos, pues que nada, uno podía ir y le levantaban escritura de lo que quisiera hacer, como ahora vamos al notario, ¿no? En principio eran 6, luego se redujeron a 4, y esta era una de las rentas que cobraba el concejo como propio. Cada año, entre todos los que fueran, 4 o 6, tenían que pagarle al concejo 100.000 maravedís, que era una de las rentas de propio. Y también se daban por mitad de oficios si había suficientes hidalgos escribanos como para ocupar la mitad de estos oficios. Había un escribano solamente para la renta de la octava, había un médico y un cirujano. Por cierto, los cirujanos tenían entonces una consideración bastante mala porque trabajaban con sus manos y ya saben ustedes que entonces el trabajo manual pues no era una cosa de nobles, ¿no? Los médicos estaban mejor considerados. Un poco ahí como. Había un preceptor de gramática que se ponía para la enseñanza de los niños, de los hijos de vecino. Incluso hubo ocasionalmente maestros de capilla pues para el canto religioso en la iglesia de San Juan fundamentalmente. Y luego otros oficios menores como podía ser el fiel del reloj, lo pongo porque es un poco curioso, ¿no? El reloj que había en el ayuntamiento era el que marcaba un poco el ritmo de la vida de la población, entonces la gente evidentemente no llevaba relojes. Pues había un fiel que tenía que ocuparse de que el reloj estuviera bien concertado y estuviese en horas y si se estropeaba se reparase, etc. Había porteros del ayuntamiento y había pues un pregonero, ¿no? Como pues hasta no hace tantos años ha estado pues un poco para dar a conocer a los vecinos pues todo lo que hubiera que pregonar o que pueda hacer público. Como no había internet ni había redes sociales, pues eso era lo que había, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace la elección de los oficios que el rey no proveía directamente? Pues se hacía por parte de los oficiales capitulares, los alcaldes ordinarios salientes y los regidores, y el alguacil mayor en su momento, hacían una elección de 33 oficiales. Esos 33 candidatos tenían que ser un año 15 hidalgos y 18 de los pecheros, y en el siguiente trienio al revés, 18 hidalgos, 15 pecheros.
no podían en teoría repetir trienio, es decir, habían que dejar un trienio en blanco para esos candidatos. Pero los hidalgos eran tan pocos, ahora lo vamos a ver, que no dejaban ese trienio vaco que se llamaba, ¿no?, sino que entraban pues, en todos los trienios como posibles elegidos, ¿no? Y eso, claro, suponía un gran efecto llamada porque era relativamente probable que les tocara en suerte alguno de los oficios que había que... Y claro, bueno, pues ahí también hubo, ahora lo vamos a ver, una importante atracción de hidalgos hacia nuestra población. El resto de oficios ya los nombraban en votación nominal y por mayoría simple el resto de capitulares. Y en alguna ocasión, un poco como nota curiosa, para que no se duerman ahora un poquito, hubo algún tipo de oposición, podríamos llamar, para algún oficio. Por ejemplo, para el preceptor de gramática, en 1614, el corregidor ordenó que 2 candidatos que había fuesen a su casa de residencia e hicieran una prueba de caligrafía ante él, ante algún letrado y ante los priores de los conventos de San Francisco y de San Agustín de la Villa, pues como expertos a ver si tenían realmente buena caligrafía y eran buenos preceptores. Bueno, pues un poco como nota curiosa, ¿no? Bueno, a ver, que no nos vayamos a ir mucho de tiempo. Esto que les pongo aquí es un poco por ver eso como estos son presentaciones de hidalgos que vienen a avecindarse en Albacete a lo largo de la primera mitad del 17. Si vamos viendo, una cuarta parte de todos los que vienen en una fecha en torno a la elección de oficios, en torno a fines de septiembre, antes de que se produzca la elección de oficios, porque se avecindaban y si ya eran reconocidos como hidalgo, era fácil que entraran en el sorteo y era relativamente probable que les tocase un oficio. Por tanto, pues esa atracción que comentábamos. Bien, hasta aquí ya no les voy a aburrir más con los oficios municipales. ¿Cómo era la población? Pues lo que hemos comentado, era una población que estaba sufriendo una fuerte crisis, en muchos aspectos. Primero, en el demográfico. Estos son datos que quedaron recogidos en las diferentes actas del concejo. Es posible que en algunos momentos se exageraran, ¿no?, porque también lo hacían con tema de impuestos y les convenía a lo mejor un poco, digamos, maquillar la realidad. Ellos decían que antes de principios del 17 tenía la villa 1.800 vecinos. Vecinos solamente eran, pues, digamos, los cabezas de familia que tenían un vecindamiento y una posición. No se contaban mujeres ni niños, con lo cual, pues, bueno, los expertos dicen que habría que multiplicar por 4, por 4,5 para ver la población que realmente podía tener cada una de estas poblaciones, ¿no? Pero bueno, con todos sus posibles sesgos, ¿no?, pues lo que sí está claro es que a lo largo de esta primera mitad del 17 decae brutalmente la población. Y cuando estamos llegando en torno a mitad del siglo, los vecinos parece ser que no son mucho más allá de 600. Por tanto, una contracción poblacional fuerte que nos está indicando que mucha gente, aparte de las crisis de epidemias y demás que ahora veremos, pues está dejando la población, se está yendo a otras partes. Bueno, pues lo que pasa cuando hay una crisis importante. No es el único indicador de que esto había una crisis importante. Es una época en la que se registran, como en otras también, constantes pleitos, y los pleitos llevan muchos gastos, aparte de enfrentamientos. Por ejemplo, con Chinchilla, con nuestra vecina metrópoli antigua, pues tenemos muchos conflictos por los términos, por el aprovechamiento común de los pastos, que había litigio, por el tema de querer hacer dehesas, donde solamente pastaran ciertos ganados, y bueno, pues todo esto traía pleitos y contrapleitos y los consiguientes gastos. Hubo momentos en los que se intentó, aquí de esta población y de otras más, eximirse de la justicia del corregidor, y para ello hubo que pagarle al rey. Y luego hubo que pagar para hacer lo contrario, porque hubo un movimiento en contra, con lo cual gastos por una parte, gastos por otra. Muchos problemas también, pues, de defensa en cuanto a impuestos, para defender también si teníamos que pagar, esta es una zona de tránsito siempre de comercio, si había que pagar determinados derechos de puertos secos o no. Bueno, pues en fin, no voy a entrar en muchos detalles, luego si quieren en el coloquio, pero bueno, el caso es que teníamos muchos pleitos y los pleitos, ya saben, incluso aunque los ganes, siempre suponen muchísimas dificultades y muchísimos gastos. Realmente, en la población, a ver, lo que primaba en esta época, según nos dicen en el ayuntamiento, era sobre todo la ganadería y el cultivo de cereales y de vino. Y parece ser que la ganadería y los cereales eran más privativos de las clases más pudientes y el vino era común, pues el tener viñas a casi el conjunto de la población, ¿no? Con lo que ahora veremos, pues que luego también hubo muchas dificultades por temas de sequías y de inundaciones. Y una cosa curiosa, porque siendo esta una población de mucho paso, en el que siempre había, pues, una gran trajinería y muchísimo paso de comerciantes y de trajineros, pues había muchos mesones abiertos.
Por ejemplo, pues la Plaza Mayor estaba el Mesón de la Fruta, el Mesón de la Piedra, el de lo que se llama de los Leones o de las Dos Puertas. Bueno, pues había más mesones en la parte de la calle Concepción, por donde se bajaba de la cuesta. Bueno, el caso es que en el año 49 3 mesones de la Plaza Mayor estaban cerrados. Esto indica que se había contraído de forma importante pues también lo que era el comercio y la granjería de la villa, ¿no? Bueno, en el tema de los abastos, pues las crisis fueron constantes, ¿no? En estos años hubo muy malas cosechas en algunos, con lo cual el precio del trigo subía mucho, entonces no había los medios de ahora, evidentemente, si no se podía comprar trigo en la zona, tampoco podía traerse desde muy lejos porque era también caro, con lo cual el Pósito intentaba fijar precios, pero el dinero que el Pósito tenía muchas veces fue tomado también por la corona en forma de préstamos que luego también no se devolvían, con lo cual se fue descapitalizando y al final, bueno, pues acabó también el Pósito pues en franca quiebra. Del Pósito se daban cantidades de trigo a las panaderas que las nombraba el concejo, había 11 panaderas nombradas para que hiciesen el pan para vender a los vecinos y se regulaba el precio. Bueno, aunque no sé si aquí se va a ver muy bien, pero un poco solamente por comentar que cuando empieza el siglo, a ver, en el año 1600, un pan de 1 libra, algo menos de medio kilo, pues costaba 6 maravedís. Si van viendo, hay fluctuaciones, pero hay momentos en que el pan de libra y media, es decir, de más o menos algo menos de 3/4 de kilo, llega a costar 12, 14, 16 maravedís. Una cantidad que ahora vamos a poner en relación con los salarios. Porque, bueno, ahí están un poco las equivalencias más usuales, pero en 1599 el ayuntamiento, el concejo de Albacete, que también regulaba la jornada laboral y los salarios, pues pone... Esto es un poco los salarios, por ejemplo, a un pastor o un labrador, que es los que se tomaban por días, se le debía dar un real, es decir, 34 maravedís. Con lo cual, pongan ustedes en relación por un día de trabajo con una jornada que era desde que salía el sol hasta que se ponía, pues el pan que podía comprar para una familia. Y no solamente era el pan, ¿no?, sino los demás abastos. Por tanto, pues realmente no andaban muy sobras, por así decirlo, por manera coloquial, ¿no? Y encima, pues, aunque en esta época nadie hablaba de cambio climático ni decía nada de esto, pero es muy curioso ver en las actas cómo se van viendo épocas en las que hay muy fuertes lluvias y vienen inundaciones severas. Algún año pues se habla incluso de que el convento de la Concepción en el Altozano pues ha sufrido grandes inundaciones, han tenido que sacar a las monjas, o sea que venían avenidas importantes. Hay años en los que esto se repite. Y en cambio alternan con otros periodos de sequía extrema, durante varios años no llueve, con lo cual no hay producción cerealística, no hay producción en el campo, los ganados se mueren porque no tienen agua para beber, ni tienen hierbas para comer, con lo cual pues las crisis de subsistencia eran relativamente frecuentes y encima venían pues también epidemias, pues también en relación pues con esa mala alimentación que se tenía. Y encima, si ahora nos quejamos de los impuestos, en aquella época se quejaban, no sé si más amargamente o menos, pero bueno, mucho de los impuestos. Porque los impuestos, que como digo, se cobraban a partir de la distribución que hacía el municipio, podían ser monetarios o en especie, incluso a veces con carros. Cuando la corte se mudó de Madrid a Valladolid en el reinado de Felipe III, cada una de las poblaciones tuvo que mandar carros para que pudieran llevar todos los bagajes que había que llevar, ¿no? Y bueno... El caso es que los impuestos solamente los pagaban los pecheros, los ciudadanos. Los hidalgos estaban exentos y también, no completamente, pero bueno, los clérigos y los cargos municipales. Evidentemente, cuanto más hidalgos había, más clérigos y más cargos en el ayuntamiento, la carga recaía sobre menos y por tanto era una carga más difícil de llevar. Había también que contribuir, como antes he dicho, con soldados, a veces mandando a los mozos, otras veces mandando dinero pues para que se equiparan y demás. Y se podía hacer financiándolo con dehesas, con sisas en los mantenimientos, bueno. Y si venían tropas de paso, que venían por aquí de camino, hacia Cartagena, hacia Murcia, hacia Levante, donde fuesen, pues cada vecino tenía que alojar pues algún soldado que caía y había que tratarlo decorosamente, no darle de comer todos los días gallina, pero vamos... Había también muchas protestas a veces por esos temas, ¿no? Bueno, total, una presión fiscal muy importante y repartida, digamos, entre relativamente pocos, ¿no? Bueno, y llegamos ahora, ya hemos puesto un poco el contexto, vamos a llegar un poco a estos hidalgos, ¿no? Los hemos mencionado un poco antes, ¿no? Bueno, ¿qué eran los hidalgos? Bueno, pues no hace falta tampoco muchas definiciones, pero bueno, los que han tratado sobre el tema, como Domínguez Ortiz,
La hidalguía era, digamos, el escalón inferior de la nobleza. En teoría todos compartían la misma nobleza. Es evidente, pues en la época también y ahora, que era muy distinto un grande de España o un duque de un pequeño hidalguito. Pero se consideraba que era a nivel pues, de influencia y de poderío y de incluso de riqueza, pero la nobleza era la misma para todos. Y había una gradación, ¿no? Desde los grandes de España, los títulos, los señores de vasallos, después estaban los caballeros de hábito, los de las órdenes distintas, pues la orden de Santiago, la de Calatrava, la de Montesa, etcétera, y por último los simples hidalgos, pero como insisto, todos se consideraban que compartían la nobleza. En los textos de la época, en la literatura del siglo de oro, pues hay muchas referencias a los hidalgos, ¿no? El Lazarillo, pues hace poco tiempo lo hemos representado aquí, ¿no? El Lázaro pues, se hace también sirviente de un hidalgo al que encuentra en Toledo. El hidalgo se presenta por las calles, va hecho ahí, bueno, muy tieso, muy tal, se va escarbando ahí los dientes con un palillo para hacer creer que ha comido y en realidad no tienen que caerse muerto y el pobre Lazarillo tiene que incluso mendigar para darle de comer al hidalgo a pesar del continente que lleva. Esto pues fue bastante caricaturizado en la época, pero en la zona esta de la Mancha realmente podíamos hablar un poco de hidalgos más como los que describe Cervantes, que era un buen conocedor de la zona porque la había transitado mucho en su Don Quijote de la Mancha. Recuerdan ustedes el caballero del Verde Gabán, que recibe también a Don Quijote y le dice, un parrafito ahí más largo, ¿no? Pero le dice un poco de cómo vive, ¿no? Y bueno, pues ahí vive en su casa, con sus amigos, con su familia, se dedica a cazar, se dedica a pescar, pero bueno, de una manera pues un poco modesta, y tiene pues también algunos libritos, ¿no? Cuáles de romance y cuáles de latín, o sea que son gente medianamente cultivada. Esto, bueno, pues no tenemos ahora mucho tiempo, pero aquí también lo podríamos encontrar en Albacete, caballeros similares a estos del Verde Gabán, ¿no? ¿Por qué era tan relevante ser hidalgo, ¿no? ¿Cuáles eran las ventajas de la hidalguía? Bueno, pues en primer lugar tenían una legislación especial, era un privilegio, una ley privada, no podían ser condenados por deudas, no podían ser torturados, no podían ser condenados a galeras. Bueno, dirán ustedes, bueno, pues tampoco habría tantas condenas, ¿no? Pues las condenas por deudas no eran tan infrecuentes y los hidalgos no podían ser condenados, no podían ir a la cárcel por deudas. Muy importante, ya se lo pueden ustedes suponer, era ese privilegio de no pagar impuestos. A todos nos gustaría, ¿verdad?, no tener que pagar impuestos. Pues los hidalgos tenían una inscripción en un padrón diferente dentro del conjunto de los vecinos y a ellos se les daban unas cédulas que para que cuando fuesen a comprar, digamos, al redil, a la red de la villa, la carne, el aceite, lo que fuera, no se les cobrara el impuesto, la sisa que se hacía sobre esos mantenimientos, con lo cual estaban exentos de esos impuestos, aunque claro, los concejos lucharon muchas veces por evitar esto, porque claro, tenían que repartir entre menos y era más difícil la cobranza, ¿no? Y en algunas ocasiones, sobre todo cuando era contribuciones para matar langostas, que se decía que eso era un beneficio para toda la población, o sobre todo cuando eran contribuciones para soldados, se suponía que los hidalgos eran los luchadores y tal, pues se les intentaba, ¿no?, con dificultades, que participaran en los impuestos, pero siempre ellos los pagaban, si los tenían que pagar aparte, que no hubiera confusión, ¿no? Más ventajas que tenían, pues ya lo hemos comentado, el acceso a oficios municipales, Aquí en Albacete, desde 1576, como en otras zonas de la población, se les reservaba la mitad de los oficios municipales, de los que no estuvieran enajenados por el rey, evidentemente. Y claro, pues eso, donde precisamente los hidalgos eran pocos, pues era muchas posibilidades de que te tocase algún oficio, ¿no? Ya lo hemos comentado antes, la mitad, uno de los alcaldes ordinarios, uno de los alcaldes de hermandad, la mitad de los escribanos del ayuntamiento, cuando ya era uno solo, pues en años alternos, la mitad de los escribanos de número y los que eran un oficio único, mientras no estuvo enajenado, un año el hidalgo, otro año un ciudadano, ¿no? Los mayordomos. Claro, había también una dificultad y es que en estos oficios, sobre todo en los mayordomos y los demás, que tenían que dar fianzas, si luego resultaban alcanzados por deuda, si era hidalgo el oficial, no podía ir a la cárcel, con lo cual la cobranza, pues al concejo tampoco le interesaba mucho, pero bueno, aunque intentaron oponerse, lo tuvieron que respetar. También tienen un problema, y es que oficios profesionales como el de escribano, que necesitaba un título, pues si no había bastantes escribanos, o sea, mejor, hidalgos que tuvieran título de escribano, pues no lo podían desempeñar. A veces se le nombró a alguno con condición de que fuera a examinarse ante el Consejo Real, y luego ya cuando tuviera el título, viniera y empezara a desempeñar el oficio. Y además, esto es un poco como una pescadilla que se muerde la cola, por decirlo de una manera coloquial. El hecho de estar desempeñando un oficio municipal dentro del padrón de la hidalguía era como la prueba y el efecto de ser hidalgo. Es
Es decir, a uno lo eligen porque es hidalgo y uno es hidalgo porque lo eligen. Ahora vamos a ver un poco cómo funcionaba esto. Y bueno, desde luego, el honor y la posición social pues también eran una razón importante para pretender la hidalguía. Ahora esto nos puede parecer un poco chocante porque a lo mejor ya no estamos tan acostumbrados a estos temas, pero era una cuestión muy importante. Aquí en 1613 se pelearon un año el alcalde ordinario de los hidalgos y el de los ciudadanos por ver quién había de ir a la mano derecha en la procesión del Santísimo Sacramento. Y la pelea fue tan encorajinada que el ayuntamiento tomó una solución salomónica. No fue ninguno de los dos. Pero solamente por el honor de ir a la derecha del Santísimo, pues hubo unas peleas muy importantes. Es decir, que la representación social era muy relevante. Y esta frase la dice un hidalgo, Francisco Sedeño, que luego lo vamos a ver, cuando en su pleito de hidalguía pues tiene testimonios y tal, y literalmente le dijo a un testigo que aunque tuviera que vender todo lo que tiene, lo iba a hacer con tal de dejarles a sus hijos de herencia un título de hidalguía. Está bueno, pues puesto en la grafía de la época, transcrito tal como estaba. Ya ven ustedes que la ortografía entonces no se observaba, pero esto es lo que viene a decir, ¿no? Que aunque tuviera que quedarse sin un bocado de pan que comer, él pleiteaba por la hidalguía, a sus hijos les dejaba un título de hidalguía porque era lo mejor que les podía dejar. Fíjense, ahora decimos una buena educación, ¿no? Pues entonces un título de hidalguía. Bueno, ¿y cómo se llegaba a ser hidalgo? Bueno, pues aquí había diferentes maneras, ¿no? El Quijote, vuelvo al Quijote porque eso, como Don Quijote hace mucha visión de muchos personajes, pues hay, por ejemplo, cuando se encuentra con Dorotea, que es una hija de labradores ricos, y ella le cuenta un poco quién es, pues dice algo así, ¿no? Sus padres, que eran labradores, eran gente llana, sin mezcla de ninguna raza malsonante, ahora lo veremos, y tan ricos que su riqueza, pues poco a poco les iba tomando nombre de hidalgos y aun de caballeros. Es decir, como ya se decía en la época, poderoso caballero don dinero, y teniendo dinero todo se allana, incluso la hidalguía. Vamos a ver. Una manera de hacer la hidalguía era comprarle una hidalguía al rey. El rey era la autoridad suprema. Si el rey decía que uno era noble, vamos, eso era la mayor prueba. Y el rey lo decía pues a cambio de el pago de un emolumento. Esto era una manera muy impopular, claro, para los hidalgos porque veían disminuida su nobleza si se ponían almonedas, se ponía en venta. Y para los pecheros también era muy impopular porque decían, esto lo compran, ¿no? Con lo cual tampoco era un medio que a nadie le gustara. Pero, por ejemplo, en el año 1630, las Cortes autorizaron a vender hidalguías. Y aquí el corregidor que había, que era don Juan de Vega Almorox, reunió al ayuntamiento y les dijo que tenía que vender 3 hidalguías a 4.000 ducados cada una. Y como no era fácil venderlas, quería que las tomara el ayuntamiento y que luego el ayuntamiento intentara venderlas. Y los del ayuntamiento aquí dijeron que de ninguna manera, que no se comprometían, que era mucho dinero. Pero bueno, era un medio que, como ven, si ustedes tienen el dinero, pues pagan sus 4.000 ducados y por obra y gracia del rey se convierten en nobles directamente, aunque no estén muy bien vistos. Pero los privilegios son los mismos. Bueno, si uno no tiene ese dinero, puede hacer un pleito tratando de probar que es hidalgo. Bueno, ¿cómo se hacía esto? Pues había que ir a la Sala de los Hijos de Algo, que podía ser en Valladolid o en Granada, en nuestro caso la Real Chancillería que nos correspondía era la del sur, la de Granada, y normalmente el pleito se trataba entre el litigante que quería probar que era hidalgo y generalmente el concejo, la población, el municipio donde residía, que se resistía a decir que fuera hidalgo por el tema que hemos comentado de los impuestos y demás. Bueno, pues empezaba el pleito y había que aportar testigos. Generalmente, si los testigos podían desplazarse, iban y se les tomaba testimonio. Si eran ya muy mayores, pues normalmente se tomaba gente de los más viejos del lugar, pues la audiencia enviaba un escribano receptor para que tomase testimonio de esas personas ancianas que no se podían desplazar. ¿Qué tenían que decir los testigos? Pues fundamentalmente que el presunto hidalgo, primero, no tenía en su ascendencia ninguna contaminación de raza de moros o de judíos. Esto era impensable. Y sin embargo, ahora veremos que no fue un obstáculo. Hubo muchos que tenían ascendencia de moros y de judíos y consiguieron la hidalguía. Que luego descendía de un matrimonio legítimo, que sus padres y su madre habían estado casados y todos sus ascendientes con arreglo a lo que manda la Santa Madre Iglesia. Y luego, pues, que vivía de acuerdo a la hidalguía, que tenía, bueno, pues, oficios municipales por parte de los hidalgos, que no se le cobraban impuestos, con lo cual, lo que antes decíamos, que esto era a la vez, pues, prueba y al mismo tiempo como argumento para demostrar la hidalguía.
Estos son algunos textos, los que se dicen los pleitos de hidalguía, lo que dicen los testigos, ¿no? Que además se repiten prácticamente igual con idénticas palabras, o bien porque el escribano ya lo tomara en diferentes épocas y en diferentes pleitos de la misma manera, o porque esto fuera pues un estereotipo que se repetía, ¿no? Que el testigo sabía que, bueno, que fulanito y tal y había sido casado y velado legítimamente y que vivían sus padres como marido y mujer legítimos, que el apelante o litigante pues era hijo legítimo, ¿no? Y así se le había visto la población de sus padres y había sido tratado como tal por sus padres. Esto es un ejemplo pues, de una escritura donde se requiere al concejo para que mande también testigos. Como ven, la letra procesal esta es un poco endiablada, pero bueno, es una escritura de una de las pleitos de hidalguía. ¿Qué me decían los testigos? Pues que eran tenidos, estas personas litigantes, por tales testigos en la población. Y eso se basaba generalmente pues, en que los habían visto con otros hidalgos, en que vivían de una manera acorde a la nobleza. Es curioso porque en un caso, es una hidalguía de Francisco de Resa, donde el testigo dice que este era hidalgo porque le había conocido que él tenía un esclavo solo dedicado a cazar con perros. El esclavo solo le servía para eso, es decir, señal de que, bueno, que tenía mucha riqueza y podía dedicar a un esclavo nada más que a tenerle los perros para ir a la caza. Es decir, al final el dinero pues es también el signo de la hidalguía. Y bueno, esto a veces era un proceso largo, duraba incluso años, a veces se morían los litigantes sin haber alcanzado la consideración o la resolución del pleito, porque los concejos solían oponer, no mandaban testigos, pero a lo mejor recurrían, apelaban, con lo cual había mucho tiempo, muchos gastos, porque había que financiar los procuradores, había que financiar a los testigos, había que pagar costas, las apelaciones, con lo cual esto era un proceso de resultado incierto y de duración muy larga. El que lo conseguía, pues se hacía una carta ejecutoria de hidalguía, pues muy bonita, en un libro. Estos no son de aquí de Albacete, estos son sacados de la web, pero como ven, pues era un libro, pues encuadernado a todo lujo, de terciopelos, con sus ilustraciones, por donde se mostraba pues la escritura, pero bueno, pues digamos ilustrada, ¿no? Este sí que es de aquí de Albacete. Lo que pasa es que está en blanco y negro, es de Francisco Fernández Campañón, un escribano hidalgo que vivía aquí en Albacete, luego ya sale de esta zona. Y esta carta de hidalguía está en la Biblioteca Nacional de Cataluña, conseguimos que nos mandaran fotocopia, pero bueno, pues nos ven pues un poco la misma forma, ¿no? Se presenta pues ahí con dibujos alusivos a la Inmaculada, alusivos a los santos de la devoción, y bueno, pues con iniciales, hay capitulares, muy bonitas, no ya esa escritura ahí tan mala de los legajos, ¿no? Bueno, había otra forma también de ser reconocido hidalgo, sin interesar por el pleito. Si uno iba a avecindarse a una población y el concejo le reconocía como hidalgo notorio, pues se ahorraban todo pleito. A veces venían con su carta de hidalguía y en el ayuntamiento la veían y bueno, pues nada, reconocían que era hidalgo. Pero otras veces los capitulares, los oficiales del ayuntamiento simplemente decían que le conocían y que era un hidalgo notorio. Y si ya se reconocía que era un hidalgo notorio, pues ya no había más que hablar. No antes de avecindarse, y a veces ocurría también que una persona que era hidalgo reconocido, pues de pronto el concejo, por enemistad o porque de pronto alguna cosa cambiaba en los equilibrios del poder, denunciaban y decían que no era hidalgo, que era pechero, y le pasaban al padrón de los pecheros. Y entonces la persona tenía que empezar el litigio y bueno, pues a veces con variedad de resultados, ¿no? Esta vía ya en el siglo XVIII, cuando entraron los Borbones y cambiaron los decretos con la nueva alianza y todo esto ya no se hizo más, pero fue una vía de acceder y en algunas zonas, en la zona de Logroño, por ejemplo, hay pues testimonios y se ha estudiado cómo había pues una vía también aquí de muchas falsificaciones, pues yendo a presentarse ante otro concejo. Y una última vía que ya comento rápidamente es la universidad y la nobleza que se llamaba de letras, ¿no? Esto venía por de tiempos de Justiniano y se recogían las partidas. Los licenciados en cánones en Salamanca, Valladolid, Alcalá y Bolonia podían reclamar la hidalguía. Y aquí tuvimos uno. En 1126, don Rodrigo de Cantorroyo, que ahora vamos a ver un poquito, pues solicitó ser reconocido como hidalgo. Su familia, que era una familia muy bien colocada, no eran hidalgos ninguno de sus familiares anteriores, pero él era licenciado en cánones por Alcalá de Henares y después de un tiempo de discusión se le admitió como hidalgo. Por tanto, pues un ejemplo de que esto también podía funcionar. ¿Cuántos hidalgos había en Albacete? Bueno, pues realmente esto varía, Varía porque las fuentes que tenemos tienen fines diferentes y por tanto no todos cuentan igual. Por ejemplo, si
contamos por actas capitulares, donde vemos los oficios que se iban integrando dentro de los oficios de hidalgos, pues aquí evidentemente solamente podemos ver a varones, porque las mujeres no pueden desempeñar ningún oficio municipal, ya se lo pueden ustedes imaginar, que tuvieran una edad suficiente, es decir, en principio por encima de los 25 años, aunque hubo excepciones, y un cierto nivel de riqueza para acceder al ejercicio municipal. Por tanto, mujeres menores de edad y hidalgos que fueran pobres nunca aparecerán en las actas capitulares. Si tomamos como fuente los padrones de cobranza de impuestos, pues ahí sí que podemos encontrar a las mujeres, a los menores de edad e incluso a territorios que eran de hidalguía, pero el hidalgo no estaba residiendo en nuestra población. Y si vemos las levas para el servicio militar, que se hizo sobre todo en los años 40, cuando en la campaña de Cataluña y de Portugal, pues ahí solamente aparecen varones que estuviesen en edad de ir a la guerra y que no tuvieran cargas familiares. Con lo cual hay un poco que poner en relación las tres fuentes pues para ver un poco cuántos hidalgos podía haber aquí en Albacete. En general está claro que en toda nuestra zona el porcentaje de hidalgos era bajo. Varía según las poblaciones. En Ellín, por ejemplo, o en La Roda hay un porcentaje mayor. Aquí en Albacete, pues Carlos Panadero estimó que eran entre el 1,2% y el 0,5%, es decir, un porcentaje muy bajo en la población. Luego crece. También es cierto que como va menguando el total de la población, pues también porcentualmente los hidalgos son algo más numerosos, pero de todas maneras el hidalgo es un ente muy poco usual en nuestra población. Por tanto, pues también, digamos, más relevante y con más posibilidades de aparecer en los oficios. Aquí he puesto dos cuadros. Me hubiera gustado que tuviéramos cuadros de hidalgos de nuestra zona, pero yo no los conozco. Estos son cuadros que están en el Museo del Prado, aparte de los que ustedes conocen, del Greco y demás, pues este es de Bartolomé González, que es un caballero de la Orden de Santiago, la lleva ahí en el pecho. Este de Juan Bautista Maíno, que era de la zona de Guadalajara, quizá fuese de alguna de estas zonas. Bueno, pues ahí ven un poco pues, los síntomas, los distintivos, ¿no? El traje un poco de corte, ¿no? Bueno, vamos a concluir hablando de algunas familias interesantes, ¿no? Los Carrasco, Ya hemos comentado antes de don Juan Carrasco. Bueno, yo casi me parecen de mi familia, ¿no? De tanto tiempo como llevo estudiándolos. La historia de los Carrasco empieza en Chinchilla, como tantas otras familias, ¿no? Parece ser que en principio son una familia de pecheros, no son hidalgos. Y de ahí vienen unos hermanos que son Pedro Carrasco el mayor y Miguel de Villanueva. Estos hermanos tienen hijos, y de Miguel de Villanueva hay dos varones, Pedro Carrasco y Pablo Carrasco. Pedro Carrasco es el que consigue el oficio de alférez mayor en 1559 y lo va a ejercer durante toda su vida. Ese oficio era muy preeminente, nunca fue a la guerra que sepamos, pero bueno, pues era un oficio muy importante y el único que en aquel momento era un oficio vitalicio. Pablo Carrasco consigue la hidalguía, parece ser que la consigue en el contexto de la guerra de Granada y también por su participación en la guerra de las comunidades, le cuesta 5.000 ducados y a partir del año 73 es hidalgo. Ellos se casan con dos hermanas que son hijas de Pedro Carrasco, de su tío, primas hermanas, ¿no? María se casa con Pedro y Catalina, que luego pues en el siglo XVIII se arroja sobre ella desde el mismo ayuntamiento de Albacete una sospecha de que era ilegítima, pero bueno, no se sabe, se casa con Pablo. Bueno, pues ya está en la familia y un poco situada. Pedro y doña María Carrasco no tienen descendencia que sobreviva. El alférez mayor funda un mayorazgo, también lo funda ella, y como no tienen hijos, su oficio y su mayorazgo pasa a los descendientes de la otra pareja, de Pablo y doña Catalina. Es curioso que las mujeres se llaman doña y sin embargo los hombres no aparecen como dones. Bueno, el caso es como esta pareja pues fue muy prolífica, ¿no? Ahí tienen todos los descendientes que están bautizados en nuestro archivo diocesano, en los libros de bautismo de San Juan. Solo viven los tres que están en rojo. Son los únicos que llegan a la edad adulta. Sobrevive María, don Juan, que es el que luego es el alférez mayor del que hemos tomado la frase, y María Magdalena. María, que la bautiza en 1561, casa con un hidalgo de la Jineta, Juan Zapata Castañeda, también descendiente del capitán Juan Zapata Castañeda, de las guerras de las Alpujarras y demás. De este matrimonio no hay hijos y pues cuando muere ella, él vuelve a la Jineta y aquí no queda tampoco, digamos, pozo, ¿no? Don Juan Carrasco es el que va a ser el árbitro de la vida municipal albaceteña durante toda su vida. Desde 1594, que toma el oficio
de su tío cuando éste muere. Parece que cuando él es todavía muy joven, lo tiene un primo suyo, luego ya lo toma él, y ya hasta el final de su vida, de manera interrumpida, va a ejercer el oficio de alférez mayor, que además le permitía entrar en el ayuntamiento con espada y daga, cosa que los demás no podían. Puede nombrar teniente y nombra como teniente a su sobrino y a otros hidalgos de la familia o cercanos. Tiene otros oficios, porque aunque en teoría solamente se podía ejercer un oficio de regimiento, uno podía tener más, y ponerlos en cabeza, traspasarlos pues, a otros familiares o a otros parientes, con lo cual al final tenía mayoría en casi todas las votaciones del concejo, ¿no? En algunas ocasiones fue teniente del corregidor, tenía muy buena relación con los corregidores que iban pasando por aquí, y también fue alcalde ordinario, y además era familiar del Santo Oficio, con lo cual, como ven, pues copaba pues, todas las fuentes de poder, ¿no? Y antes de 1615, pues sobre los años 11, consigue que el rey le dé el señorío para su aldea de Pozorrubio. Pozorrubio, ustedes la conocen, ¿eh? En aquella época no sería muy diferente, sería una pequeña aldea con unos cuantos casas de pastores y de cuidadores de la zona. Era una heredad propia de la familia y consigue que el rey le dé un señorío sobre su población de Pozorrubio, aunque fuera una población mínima. Con lo cual ya se puede llamar señor de vasallos, que aunque los vasallos sean 4, pues no deja de ser importante el título, ¿no? Ahora veremos más de él. Doña María Magdalena, que nace en el 75, pues con 2 años y medio le da la confirmación un obispo que viene, el obispo de Cartagena, saben que entonces nuestra diócesis pertenecía a Cartagena, viene por aquí y confirma a algunos de buena familia, y entre ellos a doña María Magdalena con solamente 2 años y medio. Se casa muy joven con un caballero 24 de Córdoba, don Jerónimo de Guzmán, situado bien en la corte, es caballero del hábito de Calatrava, tiene 2 hijos. El primero, Pedro Jerónimo, sobrevive, muere adolescente. Pero el segundo, que no se ve muy bien, Luis Páez de Castillejo, por cierto, ya están ustedes observando que no se parecen los apellidos a los de los padres. Muchos no llevan ni el apellido del padre ni el de la madre, llevan a lo mejor el de un pariente, ahora veremos un poco más de esto, ¿no? Pues este Luis Páez de Castillejo, que se va a casar con una dama también de origen andaluz, ahora veremos un poco, es el que es teniente en el oficio de su tío. Y entre los dos, pues realmente pues hacen un buen equipo, ¿no? Por decirlo así. Fíjense una muestra, ¿no?, de lo que se dice. Esto es un texto de un acta capitular. Cuando en un acta capitular se recoge algo que es un documento oficial, pues quiere decir que la cosa tenía su enjundia, ¿no? Y no se recataban de decirlo los demás. Esto es lo que dicen sus enfrentados en el ayuntamiento de lo que pasaba con él, ¿no? Don Juan era tan amigo de los corregidores, en este caso era de don Fernando Vallejo, porque cada 3 años solían cambiar, que cuando iban a ver las elecciones, dicen los enemigos, el corregidor, para que salieran al gusto de don Juan Carrasco, lo que hacía era promover denuncias falsas a los enfrentados y los metía en la cárcel, aunque fuera transitoriamente, para que cuando fuera el día de las elecciones no pudieran estar y don Juan se saliese con la suya por mayoría. Esto es un acta capitular, ¿eh? Cuando esto se decía, se dejaba testimonio que no se diría en los corrillos, ¿no? Bueno, pues para que vean ustedes la influencia que tenía con los corregidores. Bueno, pues se casa y su primer matrimonio es con una dama de la familia de los Bazán. No sé si recuerdan ustedes a don Álvaro de Bazán, de Viso del Marqués, que estuvo gran marino, ¿no?, que estuvo a punto de dirigir la Armada Invencible. Bueno, pues no sé exactamente qué parentesco tenía, pero esta señora era de la familia de los Bazán. Con lo cual, bueno, pues ya sale un poco de su territorio cercano y se emparenta con una familia, pero con la mala suerte de que no hay hijos que sobrevivan. Esta señora, doña María, muere antes de 1611. Recordemos que don Juan había nacido en 1571 y se queda viudo en una edad que para entonces ya era relativamente mayor y sin hijos, sin descendientes, con lo cual está a punto de perder ahí todo. Y entonces se casa con la hija de uno de los corregidores que hay aquí en Albacete. El corregidor es don Diego de Oca, es corregidor en 2 trienios, hasta aquí 6 años, se asienta aquí con su familia. Don Diego de Oca tiene un hermano, don Álvaro de Oca, que es miembro del Consejo de Órdenes, muy bien relacionado en la corte, y la hija, que es muy joven, doña Brianda de Oca, pues se casan antes de 1628. Pensemos que don Juan estaba ya en la cincuentena larga y en aquella época eran muchos años. Parece ser que le proponen una dote de 4.000 ducados, de los cuales 2.000 va a dar el padre y 2.000 lo va a aportar don Juan en concepto de arras, para casarse con esta joven. Parece ser que luego no hubo tal dote, según luego dijo ella. Pero bueno, el caso es que en lo que se salió muy bien el matrimonio es que se ponen a tener hijos muy rápido. Hay 6 nacimientos, las 2 primeras hijas no sobrevivieron, pero los otros 4 restantes sí. Fíjense que
el varón, el ansiado varón don Pablo, nace en el año 34, cuando su padre es ya bastante mayor. Y la última hija, Brianda María, va a nacer póstuma, porque ahora vamos a ver que en el verano de 1637 la muerte está a punto de deshacer todo lo hecho. Porque en ese verano, no sé muy bien si por alguna enfermedad epidémica o por qué razón, el caso es que murieron casi en poco tiempo don Juan Carrasco y su sobrino don Luis Páez, que era joven. Don Juan Carrasco muere antes del 21 de agosto, deja a su mujer embarazada y con otros niños muy pequeños, el heredero no tenía aún 3 años, con lo que entonces era de mortalidad infantil, y pocos días después muere don Luis Páez, que hubiera podido ser el sostén de la familia, pero muere al cabo de pocos días. Deja también 2 niños pequeños, le deja la tutela a su mujer y se manda a enterrar en el convento de San Agustín con su hábito de caballero y demás, con su espada y su daga, pero una sepultura muy sencilla. Le deja a los hijos encomendados a la tutela del Marqués del Carpio. Y hace bien, porque 2 años después muere también la mujer. Y los hijos ya salen de Albacete y, el Marqués del Carpio en aquella época era cuñado del todopoderoso conde duque de Olivares, con lo cual, se supone que los criarían bien, pero ya van a Córdoba y ya no vuelven por aquí. A todo esto me gustaría destacar el coraje que tuvo doña Brianda. Joven, viuda, embarazada, con 3 hijos, el heredero varón de 2 años y medio y cargada de deudas. Porque don Juan había comprado muchos oficios, había comprado el señorío, había hecho desarrollo de su... Pero en dinero líquido no tenía prácticamente nada, tenía mucho mayorazgo, pero no tenía prácticamente nada de dinero. Me estoy enrollando, ¿no? Bueno, estas deudas las tiene que, de alguna manera, salir de ella. Empieza, a vender esclavas que tenía, empieza a dar oficios a un mercader, por ejemplo, a Roque Cornejo, que era un mercader de tejidos, y le da uno de los oficios que tiene a cambio de que le condone ciertas deudas. El caso es que, el oficio de alférez mayor lo tiene que poner en cabeza de su hermano es Alonso de Oca, que está en Salamanca, es un prestigioso caballero, pero aquí en Albacete no está, con lo cual pierden la hegemonía en el municipio. Y consigue colocar a su hijo, por la influencia de sus familiares, como paje en la corte de Felipe IV. Y luego consigue que lo que el padre no ha tenido, luego sí que lo tenga el hijo. Un hábito de Santiago, viene hacia aquí las Provenzas y consigue un hábito de Santiago para el hijo. Y en el año 51, cuando aún no tiene 19 años, empieza a ser alférez mayor y empieza Todos estos son los antepasados del Marqués de Molins, que es Mariano Roca de Togores y Carrasco. Estos son sus lejanos antepasados, ¿no? Una de las hijas casa con un hidalgo y la otra hija, la más pequeña, la que nace póstuma, también casa con otro hidalgo, y con lo cual, cuando muere doña Brianda en el año 68, se deja la familia muy bien colocada. A pesar de su testamento, solamente declara deudas. Incluso hay joyas valiosas que tiene empeñadas y que quería dejar en su testamento a la hija mayor, que está soltera, pero que manda que las rescaten, porque hay una imagen, dice ella, de Santa Teresa en oro del tamaño de una mano con diamantes que le quiere dejar a su hija y no sabemos si luego se podría rescatar o no. Pero parece que podría descansar en paz en el convento de San Francisco, donde se mandaba a enterrar, que ya no existe, pero después de una lucha importante, ¿no? Estas son imágenes tomadas de internet de cómo podrían ser familias hidalgas, ¿no?, de la época, aunque esos trajes tan negros que se aprecian en las imágenes y en los cuadros, en la realidad no eran así, Las escrituras que nos quedan acerca de vestidos suelen ser también de colores muy vivos, rojos, verdes, amarillos. Gustaban los colores, no crean todos que iban así todos de negro, ¿no? Bueno, muy rápido. Me voy a pasar un poquito rápido los cantos porque son más conocidos. El capitán don Andrés de Cantos, también muy bien estudiado por Alfonso Santamaría. Solamente destacar que también en su primer matrimonio casa con una señora, Ana de Villanueva, que es pariente de la familia Carrasco, y ellos son los que fundan el convento de Agustino, donde ahora está la audiencia provincial. Ahí está el convento de Agustino, fundación, parece ser, de don Andrés de Cantos y de su mujer, con lo cual la contribución a la vida cultural de la ciudad también es importante. Algunas imágenes. Don Andrés de Cantos muere sin descendencia. Su mayorazgo pasa a Diego de Cantos y a 2 sobrinos después, don Andrés y don Diego de Cantos. Estos son muy activos en el ayuntamiento. Y sobre todo destacar que don Andrés de Cantos tiene muchos pleitos, ¿no?
y parece ser que se enfrenta de palabra y de obra a corregidores, a otros alcaldes, le ponen multas, lo ponen preso y incluso lo ponen preso en casa de un pariente que se ofrece a recibirlo para que no esté en la cárcel. Bueno, pues un poco también esos lazos. El otro hermano, que se casa 2 veces, se casa con hijas de familias no hidalgas, pero muy bien situadas en la administración municipal. Personas que tienen ya pues mucho tiempo de estar en la administración. Y los hidalgos, aunque en teoría pues su función está militar y tal, pues cuando llega la crisis de los años 40 y el rey reclama que los hidalgos salgan al combate acompañados en la jornada que va a hacer a Cataluña, pues ellos intentan no ir, ¿no? Poner a cambio una contribución de dinero. Parece que al final tienen que ir, ¿no? Porque hay unas escrituras en las que le tienen que dar poder a sus mujeres para que administren los bienes porque ellos tienen que salir, ¿no? Bueno, vamos a pasar un poco rápido. La familia de los Cantos Santa Cruz, también muy rápido. Destacar que estos Santa Cruz provienen de un vicario de Francisco de Santa Cruz, que fue capellán de la emperatriz Isabel y que funda aquí una capilla, la del Santa Cruz, que es ahora la capilla de la Virgen de Loreto, la que está en la catedral, ¿no? Y bueno, de esta familia, ¿no?, en la que hay, como ven aquí los que están en rojo son regidores, pero solamente es hidalgo este Francisco de Santa Cruz Cantos. Es curioso en esta familia porque la mayoría se llaman de apellido Cantos Molina o Molina Cantos, pero a aquellos que les toca heredar el mayorazgo de Santa Cruz, cuando llega la herencia, se empiezan a llamar Santa Cruz. Por ejemplo, este Alonso de Cantos Molina, a mitad de su vida, cuando ya es cincuentón, hereda el mayorazgo de su hermano que muere sin hijos y empieza a llamarse Alonso de Santa Cruz Cantos. Y dice uno, ¿cómo ha aparecido aquí de pronto? Pues era un cambio de apellido con la herencia, ¿no? De don Luis Verdugo, pues queda todavía un cáliz, que lo publicó Luis Guillermo, creo, que está puesto en la catedral y que dice que es donación de don Luis Verdugo. Bueno, me voy a detener en una última cosa en esta familia, por no que veo que me estoy aquí ya pasando de tiempo, que son una familia que enlazan con una familia descendiente de conversos. Esta familia son los Espinosa y los Sedeño, que Gabriel de Espinosa, que viene de la zona de San Clemente, aunque su padre, que es Francisco Sedeño, ha venido, parece ser, con las compañías de Jorge Manrique, del gran Jorge Manrique, cuando la guerra de sucesión de los reyes católicos. Viene a casar aquí con Isabel de Solís, que es hermana de un regidor de aquí, de Luis Méndez. Y este hijo, Francisco Sedeño de Mesa, casa con doña Jerónima de Herrera, que es hija de un regidor toledano, Juan de Herrera y Santo Domingo, que tiene una demostrada ascendencia judía. Y sin embargo, sus hijos, uno de ellos, Gabriel, consigue un hábito de la Orden de Montesa, aunque supuestamente no había que tener ascendencia de moros ni judíos, pero bueno, eso es un ejemplo de cómo todo se puede conectar, ¿no? Otra curiosidad, esta María, que casa con Gabriel de Espinosa, es madrina de Alonso Carbonell, el gran escultor y arquitecto de nuestra, que sale hacia la zona de Madrid, es nacido en Albacete y esta es su madrina de bautismo. Y tienen una hija en este matrimonio, Isabel de Espinosa, que querría llamar un poco la atención porque es una de las personas más fecundas que hemos encontrado en toda esta época. Se casa primero con su primo, ¿no? Y tiene 6 hijos, de los cuales van a vivir 2, de los que ahora hablaremos un poco. Se queda viuda y rápidamente contrae matrimonio con otro hidalgo, don Jerónimo Rola, que viene de la zona de Valencia, caballero también de Montesa, y tiene otros 6 hijos, uno de los cuales se dedica al ejército. El primer nacimiento, ella no tenía un 17 años y con el último tiene más de 42. Una vida muy fecunda, una estrategia de fecundidad expansiva, tratando de conseguir hijos que llegaran a la edad adulta. Bueno, y acabo con esto, ¿no? Porque aparte de sangre de conversos, uno de los hijos del primer matrimonio, Alonso Manuel Sedeño, pues tiene que ser tutelado por su abuela paterna, porque al volverse a casar su madre, la tutela corresponde a la abuela, que es la descendiente de este regidor converso. Empieza pronto la carrera de oficios municipales y una cosa interesante es que es acusado de palabra de casamiento no cumplida por doña Francisca de Castañeda. Doña Francisca de Castañeda no era hidalga, pero era hija de un regidor de Mateo de Castañeda muy bien situado, era una familia con muy buena situación. Bueno, no sabemos las circunstancias, pero hubo ahí sus más y sus menos y ella le denunció. Y efectivamente, pues estamos acostumbrados a la cosa de capa y espada, donde el ofendido, el padre o el marido mataban al ofensor y tal. Pues no, aquí recurren a la justicia. Don Alonso Manuel es condenado a una multa de 2.500 ducados y a 2 años de destierro, pero luego le perdona
la ofendida, que ya está casada con otro señor en Chinchilla, y vuelve rápidamente a Albacete, con lo cual no llega a cumplir el destierro. Pero bueno, interesante que luego, pues, después de ese bache, se casa con una hidalga y hace una larga carrera en la administración municipal. Y por contra el destino de don Alonso Manuel Sedeño, el destino de su hermana, de María Sedeño de Alarcón. Como han visto antes, pues su madre se vuelve a casar, empieza a tener otros hijos, y esta hija de hidalgos, hidalga ella misma, entra en el convento franciscano de la Encarnación, el actual centro donde está el Conservatorio y el Instituto de Estudios Albacetenses. Tenemos las escrituras del año 12, donde su padrastro y su madre pues le dan la dote, el noviciado primero, 20 ducados, con su parte también de trigo y demás, su cama, y para que pase el año del noviciado, y al cabo de un año, en el año 1613, le dan la dote total, 800 ducados, a cambio de que ella renuncie a la herencia, que pasaría a la madre, y la madre a cambio le da una renta de 20 ducados anuales para que lo pase mejor en el convento. Y cuando la madre muera, otros 20 más, 40. Y vivió en el convento por lo menos hasta el año 1638, con lo cual, bueno, pues el destino muy diferente del hermano, ¿no? Bueno, pues para concluir, siento un poco haberme alargado, me gustaría dar un poquito de tiempo para preguntas, pero bueno, pues un poco sería eso, ¿no? Hemos encontrado una fuerte endogamia, lazos con otros notables de población o de poblaciones cercanas, un papel importante de las mujeres como transmisoras, una estrategia de fecundidad expansiva, se empezaban a tener hijos pronto, trataban de tener hijos en todo el periodo fértil, porque había una elevada mortalidad infantil que a veces deshacía los proyectos de las familias, y las dificultades pues, de colocación de hijos y de hijas por las dotes y por las carreras. Y bueno, pues efectivamente la importancia de don Juan Carrasco como una figura que... Y me gustaría destacar la importancia de doña Brianda, su mujer, porque sin ella la familia posiblemente hubiera quebrado y no sabemos si hubiera llegado después a superar ese bache y a continuar como continuo. Pues nada, muchas cosas que podríamos más contar, mucha bibliografía que pueden ustedes ver y más que les puedo recomendar si quieren seguir un poco profundizando en este tema. Y solo me queda pues dar las gracias con esta imagen de ese convento donde profesaría doña María Sedeño y nada, pues a su disposición para cualquier pregunta. Y siento que creo que me he extendido demasiado. Gracias. ¿Alguna pregunta rápida? Sí, porque este estamos señor muy mal que... de tiempo. Sí. Vale. ¿Le pasan el micrófono? Se acopla. Yo quería preguntar si los protocolos de los títulos de ejecutores de familia, cuando un hidalgo tiene varios hijos, si lo hereda uno con preferencia para que los otros también puedan tener la heredad de hijos hidalgos. Porque yo conozco una investigación en la cual hay una reclamación, es una denuncia, en la cual el alférez mayor hijo hidalgo se lleva la ejecutoria a Flandes. Entonces yo quiero saber si los demás hermanos, al reclamar, necesitan esa ejecutoria para que los declaren hijos hidalgos. A ver, una pregunta muy interesante, muchas gracias por hacerla. Pues vamos a ver, si en principio la hidalguía alcanzaba a todos los descendientes, siempre que no se casaran con alguien que no debían, o también a las mujeres mientras estuvieran viudas y vivieran honestamente. Ahora, si tenían que demostrarlo, si alguien lo ponía en cuestión, pues estaban los recursos que decíamos antes, o se iniciaba el pleito, o había que presentar la carta de ejecutoria de hidalguía, en cuyo caso, si no estaba disponible, pues es posible que hubiese problemas. Pero en principio la hidalguía alcanzaba a todos. Bien diferente era el tema de los bienes, que se solían a mayorazgar y solamente le daba los bienes que estaban en el mayorazgo el llamado a la sucesión, normalmente el primer varón, y en defecto del primer varón había una cadena ya de el resto de hermanos o hermanas no heredaban los bienes materiales. No sé si le contesto con eso. Bueno, no me gusta decir por vez que he venido aquí a vender el libro, ¿no? Pero el libro está publicado, la mayoría de las cosas que he contado en esta conferencia está publicado en el Instituto de Estudios Albacetenses y se llama Las personas de mayor lustre que en esta villa hay, hidalgos en la villa de Albacete, 1550-1650. Se publicó el año pasado. Y en la otra parte, la organización municipal, está publicada en un libro más antiguo del año 2008 que se llama La estructura del municipio, la administración municipal.
Entonces, bueno, esto de estudios acetenses es a quien le debo también las publicaciones, con lo cual pues también me gusta un poco decirlo porque, bueno, pues ahí están disponibles. Bueno, pues nada, muchas gracias y nada, pues ha sido un placer. La presidenta hace entrega del logo de Alués. Muchas gracias, buenas tardes y les recordamos que el próximo lunes Aurelio Pretel impartirá la conferencia al joven Valdelvira. Les esperamos. Gracias, buenas tardes. Y hablaremos del gobierno.